bienvenidos a esta nueva oportunidad de encontrarnos como Iglesia Bíblica de Viña del Mar. Soy el pastor Miguel Ángel Lineros Álvarez y desde la ciudad Jardín queremos enviarles un cariñoso abrazo y un cordial saludo. Antes de continuar vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos hable a través de su palabra y que también a través de las alabanzas podamos ser fortalecidos y por supuesto también nosotros exaltar el nombre de Dios a través también de estos cantos espirituales. Oramos para comenzar. Muchas gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de reencontrarnos en torno a tu palabra. Padre, queremos rogarte que nos hables claramente en esta ocasión, en esta transmisión de este servicio de adoración que se realiza desde la Iglesia Bíblica de Viña del Mar, para que toda persona que la escuche pueda ser fortalecida, animada. Señor, nuestra oración es que tú bendigas a cada persona que está escuchando este mensaje y que está también participando de este servicio de adoración. Padre, háblanos a través de los tiempos de oración, en tu palabra principalmente, así como también en las alabanzas que serán también entonadas para tu gloria. Señor, te alabamos y te exaltamos porque en todo tiempo, en tiempo de alegría como en tiempo de dolor, de sufrimiento, de pérdida, de gozo, de celebración, tú eres Dios. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a que alabemos al Señor con estas dos alabanzas, que también agradezco a nuestro hermano David, que está detrás de los controles, quien nos está ayudando para esta bella transmisión. Así que alabemos al Señor y después nos preparamos para orar e interceder por aquellos motivos que nos han compartido durante la semana. Alabemos al Señor. En Jesucristo se halla la paz. En horas negras de tempestad tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Cuando en la lucha falta la fe y el alma desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En Jesucristo se halla la paz. En horas negras de tempestad tienen las almas dulces olas, grato consuelo,
las luchas o en el dolor, en tristes horas de tentación.
Padre bendito, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar reunidos, Señor, porque a pesar de las dificultades que hay hoy en día, tú nos das estos medios a cada uno de nosotros. Te damos gracias por todos los que se han podido conectar. Te pedimos, Señor, que nos bendiga el día de hoy con tu palabra, con la alabanza, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de los hermanos que se han conectado. Y te queremos pedir, Señor, que los cuides, que los protejas, Señor. Dirige sus vidas. Enséñales de acuerdo a tu palabra, Señor, a la sana doctrina. Ayúdanos, Señor, a vivir el Evangelio para también poder ser luz para el resto, Señor, y los demás puedan conocer de tu verdad a través de nuestro testimonio, Señor, y a través de la palabra que llevamos hacia ellos, Señor. Te damos gracias porque sentimos, Señor, tu mano en el día a día, en las cosas buenas y malas que nos ocurren, porque entendemos que a través de ellas tú nos haces crecer, Señor. Te pedimos, Señor, que nos dirijas el día de hoy, que guardes la palabra de hoy, Señor, en nuestros corazones y también que nos ayude a poder ponerla en práctica para que no sea palabra muerta, Señor, sino vida en nuestras vidas. Te pedimos todo esto y que nos acompañe en el resto de esta reunión dominical, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a reflexionar en la palabra del Señor sobre un concepto que es bastante importante en este tiempo, especialmente en este tiempo en que vivimos en pandemia, en una cultura que se le llama también la cultura líquida, o la sociedad líquida, ¿cierto? Y la gran pregunta es, ¿cómo llevar adelante un evangelio que sea relevante y que responda a las necesidades de las personas? El mensaje del evangelio no ha cambiado, pero sí tenemos que ir buscando maneras de hacerlo relevante para que las personas puedan reconocer y entender que Dios ha establecido un plan de salvación por medio de Cristo Jesús, que murió en la cruz, con el propósito de que ellos puedan conocerle. Dios está actuando en el mundo y uno de los valores fundamentales que nos impulsan a desarrollar esta reflexión es que Dios está buscando hombres y mujeres quienes vivan y enseñen el Evangelio con relevancia cultural, sensibilidad y poder, para que la eterna verdad del Evangelio sea comprendida y aceptada en todas las culturas del mundo. Una de las cosas importantes precisamente en este valor es que Dios está buscando a hombres y también mujeres quienes estén dispuestos a vivir y enseñar con el ejemplo. Tal vez la mayor o la mejor estrategia para compartir el Evangelio es por medio de las acciones. No tanta teoría, ¿cierto?, sino, como dice el dicho popular, un hecho vale más que 1000 palabras. Y por eso mismo este valor es tan relevante también para nosotros hoy día. Hombres y mujeres que estén dispuestos a vivir y enseñar el Evangelio a aquellos que están a su alrededor. Si nosotros miramos en la Biblia, encontramos un relato que lo plantea el apóstol Pablo. Y en este sentido, el pasaje está ahí en 1 Corintios, capítulo 9, de los versos 19 al 23. 1 Corintios 9, del 19 al 23. Y dice el apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos de esta ciudad de Corinto. Dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos,
a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Este pasaje de 1 Corintios capítulo 9 es un fundamento bíblico que nosotros recogemos y lo analizamos y lo comprendemos desde la perspectiva de el dar testimonio. No estamos diciendo que por el hecho de vincularnos con personas que viven sin Dios vamos a vivir como ellos. No. El apóstol Pablo aclara, ¿cierto?, aquí en este espacio, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, aunque en realidad dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Hoy día vemos también una corriente de muchos cristianos, ¿cierto?, que se identifican como cristianos, pero que transan los valores del Evangelio con algunas ideologías, filosofías, o tal vez algunas actitudes, ¿cierto?, que promueven en realidad confusión en cuanto a los valores por los cuales vivimos como cristianos. Si bien es cierto, debemos comprender que como cristianos nosotros respetamos cómo las personas quieran vivir, sin embargo también les proponemos que vivan como Dios dice que debemos vivir. Y este fundamento bíblico nos permite orientar la reflexión acerca de aquello, con el objetivo, primero y último, de que las personas se vuelvan a Dios por medio de Cristo. No de que sigan viviendo bajo una cultura progresista o liberal o atea, sino que con el deseo de que también ellos puedan conocer el mensaje de la cruz y cambiar de rumbo. Cuando Jesús anunció el Evangelio, comenzó su ministerio en la tierra, Él dijo, el reino de los cielos, ¿cierto?, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y esa invitación es la que nosotros hoy día también queremos realizar contigo. Queremos invitarte a que puedas volverte a Dios por medio de Jesucristo, quien es el único camino al Padre. Uno de los pasajes que estamos leyendo nos invitan a mirar algunas claves. Y algunas claves de esta manera de vivir el Evangelio, que sea culturalmente relevante, encontramos, ¿cierto?, tener una actitud de siervo. ¿Qué significa eso? Una actitud de siervo es tener respeto, humildad frente a los demás. No creernos que somos mejores que otros o superiores a otros, porque no lo somos. La Biblia nos enseña que en Dios, ¿cierto?, para Dios, los hombres y las mujeres tenemos el mismo valor. Los libres o los esclavos tenemos la misma importancia, la misma relevancia. Los pobres y los ricos también. No hay unos que sean mejores que otros, ni por el color de su piel, por la etnia, ni por ninguna razón, ¿cierto?, de carácter cultural, ni menos biológica. Por lo tanto, tener una actitud de siervo significa respetar a los demás y amarlos como Cristo nos amó a nosotros y nos sigue amando cada día. Pero también esa actitud de siervo es una actitud de siervo delante de Dios. No solamente delante de las personas, sino que principalmente delante de Dios. ¿Y qué significa una actitud de siervo delante de Dios? Significa una vida en armonía y en sintonía con la ética de Jesús, con los valores de Cristo y comprometidos también con la justicia, con la solidaridad y por supuesto con la tarea de llevar adelante la gran comisión. Por eso nos enseña el Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 6 que el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón. Y Jesús lo recuerda en el Evangelio de Mateo, por allá por el capítulo 22,
cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, y él refiere al mismo pasaje de Deuteronomio 6 del Antiguo Testamento: amar a Dios con todo el ser. No podemos ser o no podemos tener una actitud de siervo delante de Dios si no le amamos con todo nuestro corazón y si no ajustamos nuestras acciones a dicho amor. Es decir, una actitud, cierto, de siervo. También otra clave es ajustar el método, no el mensaje. Decía al inicio de esta reflexión bíblica que el mensaje del Evangelio no cambia, pero sí el método de cómo se comparte. Hoy día hay muchas iglesias que están demostrando el Evangelio, compartiendo alimentos con aquellos que no tienen, organizando ollas, cierto, comunes, como se les denomina, en donde se prepara almuerzo y se les lleva especialmente a aquellas familias donde no pueden alcanzar para toda la familia, tal vez, cierto, los alimentos más mínimos. El cuidado también de los ancianos en la tercera edad, o una serie de otros ejemplos de servicio a la comunidad. Y a través de aquellos testimonios se comparte la fe en Jesús, una fe concreta y real. Por lo tanto, una de las claves para el evangelismo relevante, o la evangelización, más bien dicho, que sea culturalmente relevante, es también buscar métodos de acuerdo a las circunstancias. Hay algunos países en donde organizan operativos médicos. De hecho, nosotros también lo hemos hecho ya. Trabajo con niños, escuelas de fútbol o de algún otro deporte, básquetbol, voleibol, etc. Así como también otras instancias de voluntariado y de servicio a la comunidad. Y a través de ello se comparte el mensaje del Evangelio también de manera testimonial y por supuesto a través de la predicación también textual de la palabra de Dios. Se regalan Biblias, se realizan eventos también para jóvenes, para mujeres, para varones, espacios de capacitación también, de reflexión, de oración, de visita a los hospitales. De hecho, antes de la pandemia, estuvimos también como iglesia presente en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, visitando personas que estaban ahí y que nadie les asistía. Bueno, me refiero a visitas, ¿cierto? Por supuesto, también una tercera clave es hacer todo lo necesario. El apóstol Pablo nos enseña en el pasaje que leíamos de 1 de Corintios que él hacía todo lo necesario, todo lo que se podía hacer, pero que estuviese también en sintonía con el mensaje, porque hacer todo lo necesario tampoco significa renunciar a los valores del Evangelio, porque si hacemos eso seríamos unos mentirosos, nos estaríamos autoengañando o transando, ¿cierto?, el mensaje del Evangelio por tratar de caerles bien a la gente, y no se trata de eso. Hacer lo necesario no significa transar el mensaje por caerle bien a las personas. Lamentablemente vemos que muchos sí lo hacen, pero no los vamos a juzgar porque no es tarea nuestra hacerlo. Por lo menos nosotros no lo vamos a hacer. Si nosotros buscamos una definición de cultura, tenemos esta expresión en el cual encontramos este antropólogo, ¿cierto?, Eugene Nida, y él propone esta definición de cultura. Dice: la cultura es todo comportamiento aprendido que se adquiere socialmente, es decir, los rasgos materiales y no materiales que se transmiten de una generación a otra. Es decir, cada persona nace en una cultura. Y la mayoría de las personas viven, ¿cierto?, toda su vida dentro de los confines de una cultura determinada. Algunos tienen el privilegio de vivir en otras regiones, aprender otras culturas y convertirse en personas multiculturales. Y los elementos de cada una, ¿cierto?, o de cada cultura, está basada en esta definición. Por lo tanto, si nosotros miramos, ¿cierto?, ¿de dónde se obtiene la cultura? Bueno, la cultura es obtenida del pasado y es aprendida por la nueva generación. También se define como un sistema de creencias sobre valores, costumbres e instituciones. Y es importante, es relevante porque la cultura nos da seguridad, nos da una identidad, también dignidad y unidad.
Y también la cultura resiste el cambio, pero gradualmente se va aceptando. Es decir, son procesos sociales que no se transforman de la noche a la mañana, sino que encontramos que la cultura está presente en todos los aspectos de la vida. Y aquí surge también otro concepto que se llama la cosmovisión. Y cuando hablamos de la cosmovisión, una de las cosas que podemos nosotros mirar es la visión del mundo, ¿cierto? Es decir, cómo estamos interpretando la realidad. Y la cultura está muy ligada a la cosmovisión que se tenga. Como cristianos, nosotros abrazamos la cosmovisión bíblica. Es decir, creemos que hay un creador y creemos que este creador hizo todas las cosas para que nosotros las pudiésemos disfrutar y tener comunión con él a través de la creación. Dios, si miramos, ¿cierto?, en el pasaje de Génesis, hizo todas las cosas. Y lo interesante es que el relato de Génesis está muy en sintonía en cuanto al orden de los procesos que también la ciencia hoy día nos ofrece como explicación del origen de la vida. Es decir, el pasaje de la creación de Génesis, que es un texto que tiene miles de años, relata que efectivamente el ser humano fue lo último en ser creado. Y si usted observa las teorías, ¿cierto?, científicas del origen de la vida, también va a encontrar que lo último que aparece en la creación, según la cosmovisión, ¿cierto?, atea, es que lo último que aparece es el hombre. Lo interesante es que todas esas cosmovisiones, ¿cierto?, son bastante recientes, surgen después de la edad moderna, ¿cierto? Empiezan a surgir todos esos modelos explicativos científicos. Pero la Biblia ya nos venía relatando que el hombre es lo último que fue creado, porque Dios primero preparó todo, ¿cierto?, el ambiente, todo el ecosistema para posicionar al ser humano en aquel lugar. Bueno, esta cosmovisión, si nosotros miramos la definición de cosmovisión, consiste en el marco común de las ideas de una sociedad en particular en relación con la forma en que ellos perciben el mundo. Nosotros percibimos el mundo desde la palabra de Dios, desde la Biblia. Y es muy importante también que si queremos compartir el Evangelio y hacerlo de forma relevante, debemos comprender también la cosmovisión bíblica, ¿ya? Una de las cosas que nosotros debemos hacer es ir entendiendo cómo se formó el mundo, cómo Dios estableció el orden de todas las cosas, pero también cómo va a continuar. La Biblia también nos habla de qué va a pasar más adelante. Y estos eventos que nosotros venimos experimentando de pandemia, de guerra, de pestes, de enfermedades, la palabra del Señor ya nos estaba orientando de que estas cosas van a ocurrir. Y de hecho, el mismo Señor Jesucristo refiere de que en los últimos tiempos habrán muchas situaciones de dolor, de sufrimiento. Y será recién el inicio, ¿cierto?, el principio de dolores. ¿Por qué? Porque vemos una raza humana, ¿cierto?, una humanidad que persiste y que insiste en vivir lejos de Dios. Y no quiere ajustar su vida, sus valores, a la voluntad de Dios. Por lo tanto, nuestra cosmovisión ahora es una cosmovisión que también observa todo lo que Dios ha establecido, que ya ocurrió, pero también con esperanza en aquellas cosas que vendrán en el futuro. Una de las cosas también que miramos, ¿cierto?, acerca de la cosmovisión, es que saber la cosmovisión también sirve para una serie de funciones, o cumple una serie de funciones dentro de la cultura. Así como la cosmovisión nos enseña a entender el origen de las cosas y hacia dónde van, también nos provee un refuerzo psicológico para el tiempo de crisis. Una de las cosas que la cosmovisión nos permite también a nosotros es entender las cosas, entender la vida, entender lo que está ocurriendo. Y eso también nos fortalece psicológicamente porque les da sentido a nuestra vida y nos permite tener una identidad, ¿ya? Otra de las cosas que también nos proporciona la cosmovisión es una explicación completa y uniforme de la realidad.
una de las cosas maravillosas que el Evangelio provee es precisamente una cosmovisión nueva. ¿Ya? Me gusta mucho una antigua alabanza que se cantaba en la década de los 90. Dice, he aquí yo crearé nuevas todas las cosas. Y de lo primero dice, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Yo crearé, dice Dios, yo haré nuevas todas las cosas. Y una de las buenas noticias del Evangelio es que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y eso también nos da la cosmovisión del Evangelio. Si nosotros miramos la relación entre cultura y cosmovisión, un buen ejemplo es un iceberg. Si nosotros miramos un iceberg, ¿cierto?, flotando en el océano, generalmente dicen los especialistas que uno ve un tercio del tamaño del iceberg, otros dicen que se ve un quinto del tamaño del iceberg, ¿ya? Pero si nosotros ocupamos esta imagen para ilustrar la diferencia entre cultura y cosmovisión, nos vamos a dar cuenta que cultura es aquello que se ve, aquello visible, ¿ya?, por todos. En cambio, la cosmovisión está más en lo profundo, ¿cierto?, del pensamiento de una sociedad. Es decir, las cosmovisiones no se aprecian así tan claramente por todos. La cultura sí, pero no así la cosmovisión. Y cambiar la cosmovisión de una persona es realmente un tremendo desafío. Y eso es lo que apunta a esta reflexión. Hay personas que cambian de religión porque piensan que eso es el llamado de la evangelización, es cambiar de fe, así como, ok, yo antes era católico, ahora soy evangélico. Y eso más bien obedece a un cambio tal vez cultural. La cosmovisión es un cambio mucho más profundo. Y cuando hablamos de cambiar la cosmovisión, estamos hablando de que hay un verdadero arrepentimiento y una nueva, una conversión, ¿cierto?, definitiva y real, y una nueva vida. Es un nuevo nacimiento. ¿Por qué decimos un nuevo nacimiento? Es un nacimiento espiritual que permite que haya un cambio en lo más profundo de nuestro ser, en lo interior de nuestro ser. Y eso es lo que significa convertirse al Evangelio. Convertirse al Evangelio no es solamente un cambio superficial o cultural. Mucha gente se cambia de religión porque van donde mejor tal vez les acomoda. Pero no solamente estamos hablando de un cambio cultural, estamos hablando de un cambio mucho más profundo y significativo. Les voy a dar un ejemplo para entender esto de los cambios de la cosmovisión. Si nosotros miramos después de que llueve, ¿cierto?, un arco iris, la gran pregunta es ¿cuántos colores se pueden apreciar? ¿Cuántos colores vemos? Y según los científicos, y especialmente, ¿cierto?, si nosotros miramos la propuesta de Sir Isaac Newton, él propuso que se ven 7 colores, ¿ya? Algunos dicen 8, ¿cierto?, pero pareciera ser hoy un acuerdo que son 7 colores los que se perciben en el arco iris. Sin embargo, la mayoría también de las personas influenciadas por la cosmovisión científica ven que son 7 colores, ¿ya? Pero en un país que se llama Zimbabue hay un grupo étnico que se llama los Shona, y ellos perciben solamente 3 colores, ¿ya? Mientras que los Danis, otro grupo étnico en Papúa Nueva Guinea, solamente observan 2 colores. Imagínate que tú llegas a este grupo étnico, ¿cierto?, en Papúa Nueva Guinea, y tú les dices a ellos, este arco iris tiene 7 colores. Toda la comunidad, todo el grupo, va a pensar que tú estás loco. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo si nosotros vemos 2 colores? ¿Por qué tú nos dices que son 7? Estamos hablando de una cosmovisión, de entender la vida y la realidad de una forma totalmente distinta. No es mejor ni peor, simplemente diferente.
Y es ahí donde nosotros tenemos que llegar con el Evangelio, ¿cierto? Y compartir acerca del amor de Dios, de que Dios se encarnó en un ser humano. Y déjame decirte que en algunos países, algunas religiones creen que los cristianos somos politeístas. ¿Por qué? Porque ellos no entienden esto de la Trinidad. Hay algunos grupos religiosos que nos dicen a los cristianos que somos politeístas porque creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos no entienden, no comprenden, ¿ya? Y esa falta de comprensión es porque no han entendido realmente la cosmovisión del Evangelio, la cosmovisión de la Biblia, la cosmovisión acerca de lo que Dios nos revela en su palabra. Sabemos que el Espíritu Santo es quien produce estas transformaciones, pero somos los cristianos quienes debemos enseñarlas mediante la predicación del Evangelio, así como también la enseñanza de todas las cosas que Jesús nos entregó. Si nosotros miramos el Evangelio de Mateo capítulo 28, la Gran Comisión, Jesús dice, esto tienen que enseñarlo. Tienen que predicar el Evangelio y enseñar todas las cosas que yo les he mandado. Por lo tanto, ahí tenemos un tremendo desafío de llevar el Evangelio y entender que no todas las personas lo van a comprender, pero que tenemos que hacer, ¿cierto?, nuestro trabajo y buscar métodos para compartir el mensaje según las circunstancias. A modo de conclusión de esta reflexión acerca de buscar formas de llevar el Evangelio de manera, cierto, que sea relevante para las personas que no conocen, hoy día vivimos en una sociedad en la cual hay mucha migración, ¿cierto? Muchos migrantes. ¿Cómo vamos a llevar el Evangelio, por ejemplo, a las personas que vienen de otras religiones, que hablan otros idiomas, por ejemplo? En Chile no solamente se habla español hoy día, también se habla creolés, también hay personas que hablan chino. Hoy día hay mucho comercio chino. También hay personas que hablan árabe, hay personas que hablan hebreo, hay personas que hablan inglés. Hasta hay un programa en la televisión que está todo en inglés ahora. En Chile también hay personas que hablan dialectos indígenas, mapudungún, Rapa Nui, ¿cierto? Así como también en el norte de Chile todavía hay algunas comunidades aymaras, ¿cierto?, que también mantienen su lengua. ¿Cómo poder llegar a personas que hablan diferentes lenguajes o que piensan de forma diferente a nosotros, los cristianos? Es ahí donde tenemos el desafío. Y a modo de conclusión, solamente leer lo que compartió Charles Wesley, o Carlos Wesley, fundador, ¿cierto?, de el metodismo. Y él dijo lo siguiente: Cristo es nuestro ejemplo supremo. Jesús salió, ¿cierto?, de una cultura y vino a la cultura judía. Nació dentro de la cultura judía. Pero Cristo no vino de los judíos. Me refiero, la venida de Cristo ocurre de otra realidad. ¿Ya? Dice el Evangelio de Juan que el Verbo se hizo carne y Dios vino a nosotros. ¿Ya? Dice que dejó el trono de su Padre en lo alto, tan libre, ¿cierto? Y su gracia, ¿cierto?, tan infinita. Se despojó a sí mismo de todo aquello, menos del amor, y derramó su sangre por la raza indefensa de Adán. Este mensaje lleno de esperanza y de amor es lo que nosotros como cristianos es lo que tenemos que compartir con el mundo. De tal manera que su vida y mi vida sea un instrumento para que muchas personas puedan comprender que el Señor, ¿cierto?, tiene poder para hacer nuevas todas las cosas y por supuesto su amor es para todos. Nuestro reto entonces es hacer el Evangelio entendible. Y con la asistencia del Espíritu Santo lo vamos a hacer. Que el Señor les bendiga.
tal como soy, sin demorar del mal queriéndome librar. Me puedes solo tú salvar, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida, paz, perdón, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy, tu gran amor me vence y con grato ardor servirte quiero, mi Señor, bendito Cristo, vengo a ti. Servirte quiero, mi Señor, bendito Cristo, vengo a ti. Durante este tiempo de día domingo, que es el primer domingo del mes de julio del año 2021, como es habitual, junto con la congregación queremos participar de la mesa del Señor. Como cristianos que seguimos la tradición evangélica, participamos de las dos ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. La primera es el bautismo de creyentes. Creemos que para participar del bautismo en agua, primero debe la persona, por libre decisión, aceptar el Evangelio de Cristo, arrepentirse de sus pecados, como lo presenta Jesús cuando Él anuncia la venida del reino y Él dice: el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. La condición para que una persona sea bautizada es arrepentirse y creer en el Evangelio. Y una vez que cualquier persona, con la capacidad de tomar sus propias decisiones, abre su corazón y se convierte, ¿cierto?, a la fe en Jesús, por supuesto, puede participar del bautismo. ¿Y qué es lo que significa el bautismo? El bautismo no es una garantía de que la persona va al cielo. El bautismo no salva, solamente es el cumplimiento de una ordenanza que simbólicamente representa que la persona ha muerto a esa vieja manera de vivir, es decir, ha abandonado esa vieja manera de vivir lejos de Dios o a espaldas de Dios, sino que ahora abraza la fe en Cristo y se compromete a ser un discípulo de Jesús. En segundo lugar, también simboliza el bautismo una confirmación delante de testigos de la fe que ha profesado de manera personal e individual y ahora, ¿cierto?, la comparte públicamente. Y también representa un compromiso
de vivir bajo una nueva conciencia, una nueva vida, es decir, un compromiso de seguir a Jesús hasta el final. La segunda ordenanza es la ordenanza de la Cena del Señor. Y de ella participan solamente los que han sido bautizados. Por lo tanto, la condición para participar de la Cena del Señor, en primer lugar, es ser un creyente en Cristo y haber confirmado su fe en las aguas del bautismo. Hay otras tradiciones cristianas que de manera abierta cualquier persona participa de la Cena del Señor. Tenga o no tenga, ¿cierto?, un compromiso con Jesús de manera evidente, ¿cierto?, y pública. Nosotros los cristianos que participamos de la cena hoy día, lo hacemos con esta convicción, que todos los que participamos de ella, ya hemos hecho este paso de fe, de entregar nuestra vida a Cristo, y hemos sellado esa decisión de fe en las aguas del bautismo. Así que, como ministro del Evangelio, como pastor, quiero invitarle a que si usted es una persona que cree en Cristo, que se ha arrepentido de corazón, que ha aceptado su Evangelio y que también ha sellado esa decisión de fe bautizándose, entonces quiero extenderle la más cordial invitación para participar también de la Cena del Señor en el caso de que usted no sea miembro de la Iglesia Bíblica de Viña del Mar. Una de las cosas que vamos a realizar es tener los elementos, que es, ¿cierto?, el jugo de la uva, ¿cierto?, de la vid, y el pan sin levadura. Y vamos a orar para, antes de participar de ella, pedir a nuestro Padre Celestial que hable a nuestros corazones, que también nos guíe para que a través de este momento también podamos renovar nuestro pacto, nuestro compromiso personal de continuar viviendo una vida que agrada a Cristo hasta que Él venga. ¿Oramos? Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en este día, en este primer domingo del mes de julio, al participar de la mesa del Señor, hemos venido, Señor, con el compromiso, el anhelo, el deseo libre y voluntario de manifestar, Señor, a través de participar de esta mesa, nuestro pacto, Señor, renovado, nuestro compromiso, Padre, en el cual unos con otros hacemos comunión como iglesia, así como también hacemos comunión con tu Evangelio. Padre, venimos ante ti para recordar ese sacrificio que tú hiciste por amor a nosotros al enviar a tu Hijo Jesús para morir en la cruz. Hacemos este acto de participar en esta cena del Señor recordando ese sacrificio sublime que Jesús realizó por cada uno de nosotros. Y en virtud de este sacrificio y de este nuevo pacto en la sangre de Cristo, el cual es el pacto de la gracia en Jesús, el cual nos abre la puerta y la comunión con nuestro Padre Celestial, es que venimos a participar de ella. Señor, gracias. Gracias porque a pesar de no ser dignos ni merecedores de tu amor, tú moriste en la cruz por nuestros pecados, para darnos vida nueva, para perdonarnos. Y también, Padre, para invitarnos a ser parte de tu cuerpo, que es la Iglesia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos y exaltamos tu nombre. Amén. Quiero invitarle entonces que disponga del pan y del jugo de la vid, para que los tenga a la mano. Y quiero compartir con ustedes un pequeño relato de 1 Corintios, capítulo 11. Dice, versículo 23 en adelante: esto es lo que el Señor me enseñó y que ya les transmití antes. El apóstol Pablo está escribiendo este relato. Y dice así: la noche en que Judas lo traicionó, el Señor Jesús tomó pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Vamos al pan. Oremos otra vez. Te invito a dar gracias al Señor por lo que representa este trozo de pan, que representa, ¿cierto?, el cuerpo que Cristo
el cuerpo de Cristo que Él entregó por usted y por mí. Oremos. Padre, muchas gracias, porque en este momento, al recordar el sacrificio de Cristo en la cruz, Señor, venimos ahora y tomamos este pan para hacer esto en memoria de Jesús. Señor, te alabamos, Señor, y te agradecemos por este regalo inmerecido, por este don maravilloso que es el don de la salvación. Y ponemos toda nuestra confianza, toda nuestra fe en que ese acto redentor de Cristo nos puede salvar y nos da una vida eterna. En el nombre de Jesús. ¿Vamos? Continúo con la lectura. De la misma manera, tomó la copa, después de haber cenado, y dijo: Esta es la copa del nuevo pacto, confirmado en mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria de mí. Oremos. Gracias, Señor Jesús, porque tú derramaste tu sangre en el madero, en aquella cruz del Calvario, y lo hiciste por amor a nosotros. Tú pagaste el precio de nuestra maldad y sufriste el castigo de nuestro pecado y de nuestra rebelión. Por eso te damos las gracias. Y ahora, al participar de esta cena y beber de esta copa, lo hacemos en memoria de ti, con gratitud y en adoración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bebamos. Finaliza el apóstol Pablo diciendo lo siguiente: cada vez que coman este pan y beben esta copa, están anunciando que Cristo murió por ustedes. Háganlo hasta que Él venga. Por lo tanto, nosotros decimos: Maranata, Cristo viene. Y como explicaba al inicio de esta cena del Señor, lo hacemos también como un compromiso de vivir en comunión con Cristo, con su Evangelio, en un acto, ¿cierto?, permanente de obediencia a su palabra, en un seguimiento como discípulos de Cristo, con la plena convicción, con la plena certidumbre de que Cristo volverá. Que el Señor les bendiga.